muy bien el día de hoy. Espero que hayan tenido una excelente semana. Y bueno, pues como sabemos, nosotros nos reunimos los fines de semana pues para aprender más del Señor a través de estos medios, ya que por medio de la pandemia pues por ahora nos es un poco difícil volver a tener las enseñanzas presenciales, pero Dios siempre buscó la manera de poder enseñarnos de alguna u otra manera para que sigamos aprendiendo de Él a pesar de todas estas circunstancias. Así que pues vamos a orar para comenzar la enseñanza. Padre, te damos gracias por este día que nos permites que estemos nuevamente dispuestos a aprender de ti, Señor. Te damos gracias porque has tenido misericordia con nosotros, Señor, y eres fiel, Señor, dándonos las enseñanzas en tiempo y forma, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús un espíritu de paz, Señor, para que podamos tener completa concentración durante toda la enseñanza, Señor. Asimismo, Señor, que esta misma palabra, Señor, que aprendamos hoy, sea sellada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a comenzar con la cita bíblica, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Antes de comenzar con la lectura de la enseñanza, quisiera leerles un versículo anterior. Es el versículo 2, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. Voy a leerles los versículos pausadamente para que sea más entendible. En el versículo 2 le habíamos enseñado que gracia y paz os sean multiplicadas. Y en el versículo 10 dice: como todas las cosas. O sea, esas cosas, y como sabemos en enseñanzas anteriores, las cosas son revelaciones. Entonces se pide que estas revelaciones sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Dice: como todas las cosas, o sea, revelaciones que pertenecen a la vida y a la piedad. La palabra pertenecer significa formar parte de algo. Entonces esas revelaciones forman parte de la vida, y al igual que pertenecen a la vida, pertenecen a la piedad. Entonces sabemos que la vida es pues volver con el Señor. Nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra, que es regresar a nuestra naturaleza. Y de hecho en el título del capítulo dice: partícipes de la naturaleza divina, que más adelante les vamos a enseñar qué viene siendo esa naturaleza. Entonces, como les decía antes, las revelaciones pertenecen a la vida y a la piedad. La vida pues es regresar con el Señor, y la piedad es vivir en santidad con el Señor, es ser alguien pío, algo puro, algo santo. Entonces a través de nosotros obtenemos esa santidad cumpliendo la voluntad de Dios. Y esas cosas, dice, nos han sido dadas por su divino poder. En la preexistencia nos dieron la vida y la piedad, pero por la corrupción del mundo las hemos perdido, y estamos aquí volviendo a querer obtener esa vida y esa piedad, o sea, esa santidad. Ese es nuestro propósito aquí. Entonces, dice: nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos dio pues todas estas cosas, estas revelaciones, por su divino poder. Y la palabra poder significa de una autoridad. Y algo que el Señor me mostraba es que esas cosas nos las dio porque fue su voluntad. Dios no está obligado a darnos no está obligado a darnos la vida. Nosotros nos tenemos que ganar, nosotros tenemos que esforzarnos para poder obtener esa vida, para obtener esas revelaciones. Y solo eso lo vamos a obtener buscando de la palabra, buscando del Señor. Y eso sí está en su voluntad, porque quizá nosotros podemos tener ese esfuerzo y estar cumpliendo, pero si el Señor, su voluntad no es darnos la vida, por algo es. Pero Él es misericordioso, y si ve que nosotros nos esforzamos, podemos llegar a obtener esa vida.
Entonces, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, vamos a obtener todas esas revelaciones mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, pero ¿el conocimiento de qué? El conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios. En Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Entonces, nosotros tenemos que disponer nuestra vida para buscar de Dios, para entender y conocerlo. Y tenemos que estar en constante búsqueda en la palabra para obtener todas esas cosas, o sea, todas esas revelaciones. Y el versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, nosotros todas esas revelaciones que pertenecen a la vida y a la piedad, las obtenemos mediante el conocimiento de Dios. Y por medio de ese conocimiento que Dios nos va dando, nosotros obtenemos en el camino bendiciones. Y este versículo dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y una de esas promesas es volver al Padre. Y esas promesas todas las veces tienen propósito. Todas esas promesas que Dios nos da es por un propósito. Y aquí en el versículo nos confirman, porque dice: para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Y se preguntarán: ¿qué es la naturaleza divina? Es el diseño original que Dios tiene, el diseño que nosotros éramos desde la preexistencia. Primero éramos espíritu, pero en que llegamos nosotros al mundo, nosotros nos fuimos llenando de pecado. Entonces el espíritu pasó a segundo plano y la carne gobernaba en nosotros. Entonces ya no estábamos en esa naturaleza. Nuestros genes ya habían sido alterados. Por lo tanto, no era algo natural de nosotros. No es algo natural de nosotros la carne. Ese es el propósito de Dios, que nosotros regresemos a nuestra naturaleza, a volver a ser espíritu y no carne, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros ya debimos haber huido de esa corrupción. Nosotros ya debimos de haber huido de esta corrupción que es el pecado, para que nosotros podamos volver a nuestra naturaleza, a volver a ser espíritu. El versículo dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Y esa corrupción tiene un origen, y en el mismo versículo Dios nos lo revela, porque dice: a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es una causa que hace que nosotros pequemos. La concupiscencia viene siendo los pensamientos que nos incitan a pecar, los pensamientos que nosotros tenemos, y a veces nos lleva a ejecutar aquel pecado en el que vamos siendo tentados. Esa es una obra que Satanás hace. Y en el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Vamos a pausarla en esta frase. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, nosotros tenemos que tener no solo un poco y algo, tiene que ser algo constante, el tener cuidado. La diligencia es el cuidado por esto mismo, o sea, por la concupiscencia. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestros pensamientos, y pues es algo difícil luchar con nuestros pensamientos, pero nosotros, mediante la búsqueda de Dios, mediante la búsqueda del Señor y su palabra, nosotros vamos a poder vencer esos pensamientos que nos van a incitar al pecado. Eso va a ser la mayor ayuda de la palabra, a que nosotros evitemos
estar pensando cosas ociosas que nos lleguen a pecar. Y en el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Sabemos que la fe, en Hebreos 11:1 dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces dice: añadid a vuestra fe virtud. Virtud viene del latín vir, que significa hombre guerrero. Entonces, algo que destaca de un guerrero es que tiene valor. Entonces, pongamos un ejemplo breve. Cuando Dios nos da una promesa, nos da una bendición, nosotros creemos, pero no solamente se debe quedar en creer nada más. Nosotros tenemos que tener ese valor para poder hacer lo que Dios nos mande, para poder llegar a esa promesa. Hay un proceso para eso, pero para que nosotros podamos ejecutar eso necesitamos tener valor. A veces son difíciles las formas en que Dios nos hace trabajar para lograr esa promesa. Entonces tenemos nosotros que tener ese valor, ese añadir. Es un mandamiento, añadir a vuestra fe virtud. Y después dice: a la virtud conocimiento. Al valor se le añade el conocimiento. Nosotros cuando vamos a hacer algo tenemos que conocer el propósito, el por qué voy a hacer esto. No simplemente es por impulso llegar a hacer la acción, porque muchas veces tratamos de hacer las cosas bien, pero no es la manera correcta y por lo tanto pues no se están haciendo las cosas bien, estás fallando en algo. Entonces por eso también al valor se le tiene que añadir conocimiento. Nosotros tenemos que conocer para después ejecutar, en este caso pues la palabra, ¿no? Si tenemos nosotros una promesa, nosotros tenemos que conocer el propósito de esa promesa para que nosotros podamos ejecutar nuestros planes, nuestro mandamiento o lo que Dios nos vaya a mandar a hacer. Y en el versículo 6 dice: al conocimiento, dominio propio. Cuando nosotros ya tenemos ese conocimiento, pondré un ejemplo. Nosotros en nuestra vida carnal, cuando éramos carne y estábamos comenzando en los caminos de Dios y vamos teniendo esas revelaciones, te das cuenta de lo que estás bien y de lo que estás mal. Y muchas veces la carne gobernaba sobre nosotros. ¿Y qué es el dominio propio? Que nosotros podamos tener autoridad sobre nosotros, no la carne sobre nosotros. Como les mencionaba anteriormente, nuestro diseño original es ser espíritu. Entonces el espíritu es lo que tiene que gobernar en nosotros, no la carne. Nos falta mucho por trabajar con eso, pero no es algo imposible. Tenemos que tener ese valor para que nosotros podamos volver a nuestro diseño original. Entonces, ese dominio nosotros tenemos, una vez conociendo y teniendo esa revelación, tenemos que obedecer a la palabra y al mandamiento que Dios nos esté dando. Y sobre eso nosotros vamos teniendo autoridad sobre nuestra carne. La carne ya va a estar siendo degradada y así el espíritu va a poder seguir creciendo en nosotros. Y dice: al dominio propio, paciencia. Y Dios me mostraba en esta parte que es algo sumamente importante y nos hace recordar en nuestra vida pasada. Cuando nosotros comenzábamos en la vida espiritual, muchas veces fallábamos. Entonces, relacionando el ejemplo que les di anteriormente, ¿no? Nosotros nos daba Dios un mandamiento, nosotros lo obedecíamos y bueno, el siguiente, ¿no? Pero a veces Dios nos daba pruebas tan difíciles que a veces nosotros no lográbamos poder cumplir. Y por eso el dominio propio debe tener paciencia, porque no siempre, cuando nosotros no tenemos el total conocimiento, muchas veces vamos a fallar. Y eso es algo completamente normal que fallemos, pero eso no significa y no es pretexto para que nosotros sigamos pecando. Es tratar de dejar ese pecado. Si fallé, ok, perdóname Dios, pero vuelvo a iniciar. Dios va a tener un límite. Eso no significa que Dios nos va a estar perdonando todos nuestros pecados. Se supone que nosotros, al darnos esta revelación,
y dándonos a conocer nuestro pecado, es apartarnos de él, no volver a hacerlo, pedir perdón y volver a hacerlo. Por eso Dios nos enseña esta palabra, ¿no? Que tenemos que añadirle valor, tenemos que añadirle conocimiento, tenemos que añadirle muchas cosas para que se pueda lograr, y para eso se requiere paciencia. Dice, y a la paciencia piedad. Es algo que me recuerdo, porque nosotros, pues Dios ha sido misericordioso con nosotros. A pesar de haber pecado, Dios nos perdonó. Entonces ese es un proceso, ¿no?, de la paciencia, porque nosotros hemos fallado. Dios ha tenido misericordia con nosotros, y esa paciencia por volver a hacer las cosas nos va a llevar a la piedad, nos va a llevar al camino de la santidad, nos va a llevar a volver a cumplir los mandamientos que Dios nos da. Dice, a la piedad, afecto fraternal. El afecto es un sentimiento de cariño, un sentimiento de amor, y fraternal significa que es algo entre hermanos. Y sabemos que los hermanos son los discípulos, nuestros hermanos son los discípulos, son quienes hacen la voluntad de Dios. Entonces todos estos procedimientos se hacen entre hermanos, se hacen con nuestros hermanos, entre discípulos. Entonces esto nosotros lo vamos a hacer con los discípulos, a nuestros hermanos, quienes están haciendo la voluntad de Dios. No es con cualquier persona, es alguien que ya tiene ese conocimiento y está luchando por volver a su diseño original. Y dice, y al afecto fraternal, amor. Sabemos que el amor es andar en los mandamientos de Dios, y es donde ahí nos confirma Dios que todo este procedimiento se va a hacer mediante nuestros hermanos, mediante nuestros discípulos. El amor es andar en los mandamientos de Dios. Entonces todos estos mandamientos, retrocediendo un poco, nosotros a veces va a ser muy difícil que los cumplamos, pero eso no significa que lo vamos a dejar de hacer porque no podemos. Dios nos ha dado ese poder y nosotros tenemos ese dominio propio para vencer a nuestra carne. Y menciona en el versículo 8, porque si estas cosas, o sea, estas revelaciones, todo esto que Dios nos ha enseñado en esta prédica es una revelación que nos ha dado. Entonces menciona, porque si estas cosas están en nosotros, o sea, teniendo esa fe, esa virtud, ese conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, que son 7 cosas, esas revelaciones que estén en nosotros, y abundan, no nos van a dejar estar ociosos, no nos van a dejar con tiempo libre para que nosotros pensemos en cosas que nos inciten a pecar, que es la concupiscencia. Y si nosotros no tenemos todas estas cosas, es cuando nosotros comenzamos a ser ociosos, y el ser ociosos no nos provoca algo productivo, es decir, nosotros no vamos a tener frutos. Pero si hablamos por antítesis, ¿no?, si nosotros tenemos todas estas cosas, nosotros no vamos a estar ociosos, vamos a tener nuestra mente ocupada en el Señor. Nosotros vamos a tener fruto, nosotros vamos a llegar a la vida eterna, nosotros vamos a llegar a ser partícipes de nuevo de la naturaleza divina, o sea, nuestra naturaleza, lo que es ser espíritu, volver a ser espíritu. Sí. Voy a volver a leer el versículo, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas estas revelaciones que Dios nos da, nos va a llevar a dar frutos, nos va a mantener nuestra mente ocupada, y sobre todo nos vamos a purificar con todas estas palabras que Dios nos da, porque nos da palabra, nos da mandamientos, y nuestra tarea es hacer su voluntad. Y dice, en cuanto al conocimiento, o sea, con todas estas revelaciones que el Padre nos da, nos está llevando al conocimiento de Dios, nos está llevando, aquí dice, ¿no?, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es poder de Dios, sabiduría de Dios.
Vamos a poder llegar a ser sabios, a conocerle. En el versículo anterior que les había mencionado, que era Jeremías, dice: más alábese el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Y mediante ese conocimiento nosotros vamos a poder obtener nuestros frutos, nuestros discípulos. En el versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si nosotros no tenemos estas 7 cosas, las cuales son la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, son 7 cosas que tenemos que tener. Nosotros, si no tenemos estas cosas, aquí Dios nos dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. O sea, tenemos el entendimiento corto, no entendemos, no alcanzamos a entender todas estas cosas y por lo tanto somos ciegos. Y el ciego tiene riesgo a caer porque no ve su camino. Y dice: habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, estas cosas también nos ayudan a recordar que nosotros tenemos que purificarnos día con día, a tratar de dejar de vivir en la carne y empezar a ser alguien pío, a ser alguien santo. Y hay algo que quiero mencionarles, que es algo muy importante que Dios nos mencionó. Los 7 elementos que nos había mencionado, el número 7 significa el fin de un ciclo. Entonces Dios nos está llevando a que terminemos de vivir en la carne. Esos 7 factores son factores claves para que nosotros dejemos de vivir en la carne, comencemos a volver a nuestro diseño original, el cual es el espíritu. Entonces todas esas cosas vamos a tener que cerrar, vamos a morir a la carne y vamos teniendo más conocimiento y vamos a después nosotros vamos a recibir grandes promesas. Entre una de ellas es que nosotros tengamos nuestros discípulos, que más personas se conviertan en el Señor, que anden en el camino, y aún así van a ser mucho más personas. Mientras más conocimiento tengamos, Dios va a tener misericordia de nosotros y nos va a poner a nuestros discípulos, y así sucesivamente nuestros discípulos van a obtener ese conocimiento y nuestros discípulos van a tener sus propios discípulos. Es algo muy difícil que nosotros vamos a llevar a cabo, pero Dios es misericordioso y nos va a dar la fuerza, nos va a dar ese valor para que podamos ejecutar todas estas cosas y podamos volver a nuestro diseño natural, a volver a ser espíritus, a volver con Dios. Y en el versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, les mencionaba anteriormente en el versículo que un hermano no es solamente hermano de sangre, no precisamente tiene que ser un hermano de sangre. Un hermano es aquel quien hace la voluntad del Padre. Si yo hago la voluntad del Padre y mi compañero que está en la iglesia también lo hace, ese es mi hermano, porque él hace la voluntad de Dios al igual que yo. Y dice: por lo cual, hermanos. Y el que hace la voluntad del Padre es un discípulo, entonces también se refiere a los discípulos. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces Dios como que nos da esta advertencia, ¿no? En el versículo anterior decía que si no tenemos estas cosas, nosotros somos ciegos. Entonces Dios nos está incitando a que tenemos que echarle ganas. Dice: tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. O sea, tener la firmeza de que, bueno, yo voy a seguir en el camino de Dios. Yo quiero buscar de la palabra. El buscar de la palabra constantemente nos va a llevar a ese conocimiento, a ese entendimiento del Padre y después al conocimiento, que es lo que Dios busca. Y todo este procedimiento nos va a llevar a nuestro diseño original, a ser espíritu nuevamente. Y todo esto por mantenernos firmes a nuestra vocación, a nuestro llamado, que muchos son llamados. Nosotros somos llamados, es una vocación, dice, hacer firme nuestro llamado y esa elección. Dios es un caballero,
Él nos da la elección de, ok, si quieres estar en mis caminos, pues bienaventurado seas, ¿no? Pero si no, yo no te voy a obligar, pero tiene sus consecuencias. Hermano, a nosotros nos conviene seguir a Dios, porque además de eso nosotros vamos a llegar, no vamos a tener sufrimiento aquí en la tierra. Nosotros nada más vamos a estar temporalmente aquí, es nuestras vacaciones, digámoslo así, ¿no? Nosotros tenemos que volver a nuestro espíritu, nosotros tenemos que volver a casa. Tenemos esa elección, pero si nosotros no lo queremos, vamos a sufrir, vamos a ser ciegos, vamos a caer, nos vamos a quedar en el mundo. Y yo creo que ni usted ni yo queremos eso. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. O sea, si nosotros cumplimos toda la enseñanza que Dios nos dio este día, nosotros no vamos a caer, porque ya estamos preparados. Cuando nosotros ya realicemos todo esto, vamos a estar preparados y va a ser muy difícil que nosotros volvamos a caer, porque ya vivimos el Espíritu. Y este versículo, el versículo 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la promesa, este es nuestro propósito. De esta manera, esta es como que la instrucción para que nosotros volvamos al Padre, volvamos a ser Espíritu. Teniendo todas estas cosas, nosotros de esta manera, Dios dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera nosotros podemos tener esa entrada al reino, volver a ser espíritu, volver a nuestro diseño original. Entonces es algo sumamente precioso lo que Dios nos va enseñando, porque nos está dando las instrucciones, nos está dando las herramientas para que nosotros volvamos a nuestro diseño original. Y en el versículo 12 dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, y el despertaros en la amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Es lo que aquí también, esto le está diciendo Pedro, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí nosotros tenemos este ejemplo de Pedro, dice, sabiendo que debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así como Pedro tuvo que abandonar el cuerpo, nos dio estas herramientas para que nosotros volvamos a regresar con Dios. Entonces también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así como Pedro, yo creo que también nos va a pasar a nosotros. Nosotros vamos a volver con el Padre y todas estas cosas que Dios nos enseñó, lo vamos a dejar a la siguiente generación para que ellos sigan recordando y toda esta palabra no se pierda y todos los que quieran hacer la voluntad de Dios, claro, lleguen a su diseño original. Y bueno, hermanos, pues esta es la enseñanza de hoy. Espero que les haya sido grata. Esta enseñanza viene de parte de Dios. Es sumamente precioso lo que Dios nos enseñó el día de hoy. Y yo creo que como usted y yo queremos volver a nuestro diseño original, tenemos que cumplir todas estas cosas. Dios ya nos dio las herramientas necesarias para que podamos llevarlo. Pero como lo enseñábamos, tenemos que tener ese valor, tenemos que tener esa fe y ese valor para que nosotros podamos pues estar en los caminos del Padre. Porque los mandamientos a veces Dios nos los da, no son fáciles de cumplir, pero eso no es motivo para que nosotros digamos, chismos, no voy a poder, porque sí podemos. Dios nos da espíritus de fortaleza, nos ayuda, Él siempre está con nosotros. Y nosotros
tenemos que estar en constante búsqueda con el Señor para que todas esas cosas que tengamos de pecado podrán ser quitadas de nosotros y nosotros volvamos a nuestro diseño, a nosotros volver con el Padre. Y pues bueno, pues vamos a orar para finalizar la enseñanza. Señor, te damos gracias por este día que nos permitiste una enseñanza preciosa, Señor. Gracias porque siempre estás al pendiente de nosotros, en tratar de siempre tener una enseñanza nueva, Señor, y nosotros podamos seguir practicándola, Señor. Te damos gracias, Señor, que eres misericordioso, por todas las cosas que haces para que nosotros podamos regresar contigo, Señor, para que nosotros podamos regresar a nuestro diseño. Y te pido en el nombre de Jesús que así como a mí y a cada uno de mis hermanos, nos des el valor, Señor, nos des esa fortaleza para no decaer, Señor, y nosotros podamos trabajar en tu reino, Señor, nosotros podamos cumplir tu voluntad y llegar de nuevo a nuestro diseño original, Señor. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, esto es todo. Espero que tengan un excelente fin de semana y Dios los bendiga.